Hay un ruido constante que te persigue a todas partes y que no se apaga ni siquiera cuando cierras los ojos para intentar dormir. No es solo el sonido del tráfico, ni las notificaciones que no dejan de vibrar en tu teléfono, ni la música de fondo en los centros comerciales. Es un ruido más profundo, un zumbido interno hecho de opiniones ajenas, de exigencias sociales, de noticias alarmantes y sobre todo de esa voz propia que nunca se calla y que siempre te está dictando lo que deberías estar haciendo. En este 2025 parece que el silencio se ha vuelto un lujo prohibido, o peor aún, algo que nos aterra porque cuando todo se calla, nos da miedo lo que podamos encontrar dentro de nosotros mismos. Te encuentras en medio de una multitud de voces que te dicen cómo ser un mejor profesional, cómo criar hijos perfectos, qué comprar para ser feliz y hacia dónde debe ir el mundo, y en medio de todo ese caos sientes que has perdido la capacidad de distinguir lo que es verdad de lo que es solo estridencia. Esa sensación de confusión, de no saber a quién escuchar, o de sentir que el cielo está en silencio mientras el mundo grita, es lo que te hace caminar con el alma aturdida, como si estuvieras tratando de escuchar una melodía hermosa en medio de una construcción en plena marcha. Es muy importante que hoy, en este ratito que compartimos, te des permiso para admitir que estás aturdido. Quiero que sepas que no hay nada malo en ti por sentirte confundido o por sentir que la voz de Dios se ha vuelto un susurro casi imperceptible en medio de tu agenda apretada. Si hoy te cuesta discernir qué camino tomar, o si te sientes abrumado por el volumen de los problemas, quiero decirte que no es que Dios haya dejado de hablar, es que hemos perdido el entrenamiento para escuchar. No eres un mal cristiano ni una persona sin fe por sentir que el ruido te está ganando la partida. Eres una persona viviendo en la era más ruidosa de la historia humana. Es normal que te sientas agotado de tantas palabras y tantos vídeos, de tantos consejos y de tantas alarmas. Pero hoy quiero invitarte a que bajemos juntos el volumen de la radio del mundo. Vamos a descubrir que existe una frecuencia diferente, una que no grita, pero que tiene el poder de poner orden en tu caos. Vamos a conocer una práctica que no es un ritual religioso aburrido, sino una llave de supervivencia para tu salud mental y espiritual en este año tan acelerado. Para entender cómo recuperar la claridad, tenemos que acompañar a un hombre que estaba tan desesperado como tú a una cueva en el desierto. El profeta Elías había hecho cosas increíbles, pero en un momento dado, el ruido de las amenazas y el miedo lo quebraron. Se fue a una montaña y se escondió en una cueva, sintiendo que estaba solo y que ya no podía más. Dios le dijo que saliera, porque él iba a pasar por allí. De repente vino un viento terrible que rompía las rocas, pero la Biblia dice que Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió la tierra, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego impresionante, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Solo después de todo ese estruendo, vino lo que la Biblia llama un silbo apacible y delicado, un susurro suave. Fue en ese susurro, y no en el estruendo, donde Elías finalmente escuchó la dirección que necesitaba. Esta historia nos enseña que muchas veces buscamos a Dios en lo espectacular, en los milagros gigantes o en las respuestas que gritan, pero Dios prefiere el susurro porque para escuchar un susurro tienes que acercarte mucho a quien habla. El ruido del mundo te aleja, el susurro de Dios te invita a la intimidad. Esa capacidad de sintonizar el susurro de Dios tiene una palabra que es la columna vertebral de toda la fe bíblica. Ansemán se pronuncia exactamente así, Ansemá. Si alguna vez has ido a una sinagoga o has leído sobre el pueblo de Israel, sabrás que esta es la oración más importante para ellos. Shema Israel, escuchau Israel. Pero en el idioma hebreo, la palabra semá no significa simplemente que el sonido llegue a tus oídos. No es como cuando oyes la lluvia caer mientras haces otra cosa. Shema significa escuchar con la intención de obedecer, prestar atención para que lo escuchado cambie tu conducta. Es una escucha activa, un compromiso del corazón. En el pensamiento de la Biblia, si escuchas algo de parte de Dios, pero no haces nada al respecto, realmente no has escuchado, solo has oído ruido. El semá es el acto de silenciar todas las demás frecuencias para que la frecuencia del Rey sea la que gobierne tu día. Es decidir que su voz tiene más peso que la voz de tu banco, de tu jefe o de tus propios miedos. Vivir con la conciencia del semá en este 2025 significa que dejas de ser
una víctima del algoritmo y te conviertes en un discípulo de la palabra. Imagina que estás en una estación de tren con cientos de personas gritando y anuncios por los altavoces, pero de repente escuchas la voz de la persona que más amas llamándote por tu nombre. En ese segundo, todo lo demás se vuelve borroso y tu atención se clava en esa voz. Eso es el Semá, es la capacidad de filtrar el ruido para encontrar la voz del amado. No significa que los problemas desaparezcan o que el mundo se calle mágicamente. Significa que tú has aprendido a reconocer la voz de tu pastor en medio de la manada. La paz no viene de que el mundo se calle, sino de que tú sepas a quién escuchar. Al practicar el Semá, descubres que la mayoría de las cosas que te roban la paz hoy son solo ruido blanco, distracciones que no tienen poder real sobre tu destino si tú no les prestas tus oídos. Jesús es el Semá hecho carne. Él es la palabra, el Logos, el mensaje de Dios que bajó al ruido de nuestra tierra para hablarnos cara a cara. Jesús mismo decía constantemente: el que tiene oídos para oír, que oiga. Él no se refería a los oídos físicos, sino a esa apertura del corazón que llamamos Semán. Jesús es quien hoy se acerca a tu barca en medio de la tormenta y con un simple calla, enmudece, demuestra que su voz tiene autoridad sobre cualquier caos. Él es el buen pastor que nos prometió que sus ovejas conocen su voz y que no seguirán a un extraño. Jesús es quien hoy te ofrece su propia calma para que dejes de vivir reaccionando a cada noticia negativa. Tener a Jesús es tener un filtro de aire puro para tu alma. Él es quien limpia el canal de comunicación con el Padre en Cristo. Es el susurro que te dice: este es el camino, camina, pujeo, cuando todas las señales del mundo te dicen que corras en círculos. Él es el silencio sagrado donde todas las preguntas encuentran su descanso. ¿Cómo podemos practicar este Semá hoy mismo? Especialmente cuando tenemos 1000 cosas que hacer y el tiempo parece que no alcanza. Lo primero es crear un santuario de silencio. En este 2025, el silencio no va a llegar a ti por casualidad. Tienes que robarlo hoy, antes de mirar tu celular, antes de encender la televisión o poner un podcast. Regálale a tu espíritu 10 minutos de silencio total. No le pidas nada a Dios. Solo dile: Señor, tu siervo escucha, haz tu Semá en mí. En esos minutos estás declarando que su voz es lo primero que quieres recibir. El silencio es el ayuno de los oídos y es necesario para que el alma recupere su equilibrio. Si no puedes estar en silencio con Dios, siempre serás esclavo de las palabras de los hombres. Lo segundo es que aprendas a filtrar por la verdad. Muchas de las cosas que escuchas hoy son mentiras disfrazadas de preocupación. Cuando escuches una voz que te dice: no vas a poder, esto se acabó, o estás solo, compárala con lo que Jesús dice en su palabra. Si lo que oyes no suena a la voz del pastor, que es una voz de amor, corrección y esperanza, entonces es ruido, no le prestes tu atención. El Semá es también el arte de cerrar los oídos a la basura emocional. Al elegir qué voces permites que se queden en tu mente, estás protegiendo el jardín de tu paz. La claridad mental es el resultado de una dieta auditiva saludable. Lo tercero es que busques ser un eco de paz. En un mundo donde todos gritan para tener la razón, elige ser alguien que escucha antes de hablar. Practica el Semá con las personas que amas. Escucha a tu pareja, a tus hijos o a ese compañero de trabajo, no para responderles, sino para entenderlos. Al convertirte en un buen oyente de los demás, tu capacidad de escuchar a Dios se agudiza. El amor se deletrea es al traer calma al ruido de los demás. El susurro de Dios se hace más claro en tu propia vida. Quien sabe escuchar al hombre con compasión, termina escuchando a Dios con revelación. Hoy quiero hablarle directamente a tu mente que se siente aturdida y a tu espíritu que ha estado buscando una señal entre relámpagos y terremotos. En el nombre de Jesús, el que hablaba y el viento le obedecía, declaramos que el espíritu de confusión, de aturdimiento y de ansiedad por el exceso de información se rompe sobre tu vida ahora mismo. Declaramos que se despeja el canal de tu oído espiritual y que recuperas la sensibilidad para notar el suave susurro de la guía divina. Recibes hoy el regalo del Semán, esa atención profunda que te permite caminar con seguridad, aunque no veas todo el mapa. Se va la estática del mundo y entra la sintonía del reino. Respira profundo y deja que este silencio de Dios sea tu refugio hoy. No eres una hoja movida por el viento
de las opiniones. Eres un hijo que conoce la voz de su padre. El mundo puede estar gritando desastres, pero tú estás escuchando una promesa de fidelidad. Camina hoy con la frente en alto, con la calma de quien sabe que la última palabra sobre su vida no la tiene el algoritmo, sino el Creador. Eres guiado, eres pastoreado y estás bajo una voz que nunca te va a engañar. Descansa en su palabra, descansa en tu semán. La dirección que buscas no está en el ruido de afuera, sino en la paz de adentro.